Amén. Bendiciones, Iglesia de Cristo, los saludo con la paz del Señor. Amén. Así que hoy vamos a continuar, queridos hermanos, la tercera parte de nuestra serie, la cirugía espiritual, extirpando doctrinas extrañas. Amén. En este caso sería la tercera parte. Así que hoy vamos a estudiar este virus, analizándolo a la luz de las evidencias históricas, por supuesto, y demostrando que este sistema no es cristiano, sino católico. Bien, antes de ingresar, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva tuvieron dos hijos? Uno se llama Caín y el otro Abel. Y esto se da después de la caída, por supuesto. Bien, y como tal pasa algo muy feo, todos sabemos la historia, donde Caín da muerte a Abel, ¿no? Este muchachito, ¿sí? Y por tanto Caín se va con una señal y habilita una ciudad por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama la ciudad? Enoc. Bueno, ya lo saben. Perfecto. Ahora, más adelante nace otro hijo, que es el señor Set, y ella dice, Dios me ha dado otro hijo, reemplazando a Abel. ¿Amén? Y después comienza abajo de Set una serie de familia, y dice ahí que los hombres empezaron a invocar ¿a quién? A Jehová. Perfecto, esos son los hijos de Dios. Amén. Los hijos de los hombres son la generación de don Caín. Ahí está Tubal Caín, vea, uno peor que otro, ¿no? Bien. Y después más adelante, ambas familias empiezan a conocerse y a casarse. ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza a producir? Una generación híbrida. Y por tanto, hermano, era uno más maligno que otro. Bien. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios con esa generación? Destruirla, raerla de sobre la faz de la tierra, y quedó sobreviviente el señor Noé con su familia. Sabemos esa historia, ¿no? Más adelante, Dios saca a su pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Y antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿qué les dice el Señor a ese pueblo? Que no se mezclen con los cananeos, todos esos feos que están ahí, ¿no? ¿Sí? No se mezclen. Porque van a empezar a adorar sus dioses, van a empezar a hacer esto, y lamentablemente cada vez que Israel hacía algo así, Dios tenía que disciplinar. ¿Amén? A Dios, hermano, no le gusta, ¿sí?, la mezcolanza con el mundo, con las cosas paganas. Y por tanto, hermano, el día de hoy la iglesia evangélica está, lamentablemente, no todo, pero un 70% contaminada en este mundo por ese tipo de mezcolanza. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a estudiar, y lo bueno de esto es que usted lo puede corroborar porque está en la historia. Así que usted puede googlear tranquilamente, ahí está todo, ¿bien? Así que yo no puedo mentir. Pero, hermano, es mi trabajo como pastor advertirte sobre estas cosas, ¿bien? Vamos a estudiar ese virus. Entonces, vamos al inicio. Bueno, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, la gracia del Espíritu Santo fue derramada sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Y él cita al profeta Isaías cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y está certificado, por supuesto. Y en los 3 años siguientes Jesús demostró que en efecto el Espíritu de Dios estaba sobre él, tanto para anunciar como para hacer presente el reino de Dios con milagros y señales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Bien? Durante su ministerio público reunió a 12 discípulos, ¿no? Que ellos iban a ser entrenados para compartir esta misma misión. Después de su muerte y resurrección, cuando era el momento para que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos que debían esperar, ¿qué cosa? La promesa del Padre, que iba a venir el Consolador, amén, el Espíritu Santo, ¿bien? De quien podrían tener tanto la fuerza como la compañía del Espíritu para seguir proclamando y haciendo presente el reino de Dios, ¿sí? Y esto ocurre, la venida del Espíritu Santo ocurre en el día del Pentecostés, amén, que es un día domingo, ¿sí? Ahí esta promesa se cumplió. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Hasta ahí yo acompaño esto porque está escrito
y es lo que vivimos nosotros los cristianos. Amén. Dice la palabra que llegado el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo, ¿qué cosa? Un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que después se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. En su traducción es idiomas, medos, persas, parto. Bueno, usted ya sabe, según el Espíritu les concedía que expresasen. ¿Bien? Ahora, esas lenguas que ellos hablaban, dice que hablaban las maravillas ¿de quién? De Dios. Y eso se refiere al Evangelio de Cristo, que es el reino de los cielos se ha acercado. ¿Bien? Arrepiéntanse. Perfecto. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, las vidas de todos los individuos que estaban ahí, que son 120, cambiaron la misma comunidad y cambió vamos a decir, la fortaleza en sí de una iglesia ya asentada y obviamente habilitada por Dios. Perfecto. Y ahí nació la iglesia cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora, como vamos a estudiar este virus, ellos toman esta información y lo quieren llevar hacia sus visiones, ¿no? Por eso, ahora al comienzo del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII condujo a la iglesia a que orara por una nueva efusión del Espíritu Santo. Hasta ese momento, la iglesia tradicional católica seguía siendo la misma, ¿sí? Seguía siendo cerrada, bueno, tradicional, ¿no? Pero él quería algo novedoso. ¿Por qué? Porque miraban nuestras congregaciones, a los protestantes, decirlo así, que en esas épocas, hermanos, eran muy usadas por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Hacíamos, por ejemplo, reuniones de poder, habían sanidades, milagros, los evangelistas llenaban estadios, o sea, estábamos afectando el mundo con la presencia del Señor, ¿bien? Y ellos observaban todas esas cosas y decían, no puede ser. Por eso este Papa, Juan XXIII, hermano, hizo la siguiente oración, u rezo, se puede decir así también. Dice así: Espíritu Santo, renueva tus maravillas en nuestros días como por un nuevo Pentecostés. Concede a tu iglesia que unida y firme en oración con María, la Madre de Jesús, y siguiendo el ejemplo del bendito Pedro, y pueda promover el reino de nuestro divino Salvador, el reino de la verdad y la justicia, el reino del amor y la paz. Amén. ¿Bien? Perfecto. Ahora, el Concilio del Vaticano II se reunió en 1962 a 1965, ¿sí? Cumpliendo los deseos de Juan XXIII de abrir una ventana de aire fresca para la iglesia, ¿sí? Pocos años después, al parecer como resultado de la oración o rezo de Juan XXIII, por ese tipo de renovación espiritual, tuvo lugar un hecho significativo que cambiaría para siempre la vida de millones de católicos y a la misma iglesia, ¿no?, católica, ¿sí? Porque en 1967 un grupo pequeño de estudiantes católicos habían estado estudiando la iglesia primitiva y el impacto, por supuesto, del Pentecostés. También habían estado en diálogo con otras denominaciones cristianas, incluyendo grupos de pentecostales, en un esfuerzo por comprender mejor una amplia perspectiva de la experiencia cristiana con el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso las reuniones ecuménicas son peligrosas, siervos, entiendan, son peligrosas, amén. Pero bueno, ahí por ser muy bueno, más bueno que Dios, ¿no? Porque recuerden, está prohibido que tengamos comunión con las tinieblas, ¿sí? Está prohibido desde Génesis hasta Apocalipsis, amén. Pero a veces, como queremos ser más buenos que Dios, nos vamos a meter en ciertos lugares. Bueno, ya había una comunicación. Ahora, con este tipo de visión no correcta, católica, ¿sí? En un retiro, hermanos, de fin de semana, estos estudiantes católicos oraron para que de algún modo ellos también pudieran descubrir un sentido renovado de Pentecostés en sus vidas, como los protestantes pentecostales. Así oraban, ¿sí? Entonces, la renovación
carismática católica tuvo sus orígenes en 1967, cuando un grupo liderado por el señor William Storey y Ralph Keifer, dos profesores laicos de la Universidad de Duquesne en Estados Unidos, decidieron orar juntos, hermanos, para pedir una efusión del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto fue por influencia de dos jóvenes laicos que ya practicaban muchísimo en sus retiros los cursillos de cristiandad, que usted ya sabe que son del señor San Ignacio de Loyola, Balaguer, ¿no? Y en los retiros, bueno, estos ejercicios, ya lo sabe, perfecto. Entonces, estos señores, al tener esa efusividad de buscar de esa forma, de pedir ese sentir del Espíritu Santo, bueno, más sumado a la lectura de un libro pentecostal llamado La Cruz y el Puñal, usted lo conoce, en donde el siervo, pastor David Wilkerson, narra su ministerio, ¿no? Y la historia, hay una película incluso, lo invito a ver, por supuesto. Y esa lectura, más los rezos, más que había un par de pentecostales ahí dando vueltas, todos orando juntos por un mismo Dios, bueno, usted ya sabe, ¿no? Un mismo sentir, ¿sí? La lectura llevó a los interesados a acudir por indicación del párroco episcopal de la iglesia de Pittsburgh a un grupo de oración ecuménico. ¿Bien? En casa de una señora que se llama Florence Doge, que era una presbiteriana carismática. Ella empezó a meter a los católicos a orar a su casa. Hermano, eso no se hace. Y ahí recibieron su primera efusión pentecostal en el Espíritu Santo. Empezaban a tener ciertas manifestaciones. Por ejemplo, empezaron a hablar en lenguas. También tuvieron un don de sanación, hubieron sanidades. Que obviamente esto es típico, o era típico en la corriente pentecostal o carismática en cristianos de otras denominaciones. Amén. Y en poco tiempo el movimiento se propagó a otras universidades que en los retiros empezaron a practicar esta forma y daba resultado, hermanos, ¿sí? Como por ejemplo universidades de Notre Dame, Indiana, Michigan, etc. Ahora, otro de los propagadores del movimiento carismático en la Iglesia Católica fue el pastor pentecostal David Plessis, si no lo conocía, ¿sí? Quien contribuyó al acercamiento del nuevo movimiento porque él llevaba a su iglesia a esos encuentros con los católicos. ¿Vieron cómo empezamos? ¿Bien? A las distintas corrientes del pentecostalismo protestante. Y él mismo invitaba a otras iglesias a que juntos oremos al mismo Dios y nos dé un poder para llevar la paz al mundo. Hermanos, el reverendo Plessis participó en el Consejo Mundial de las Iglesias en 1954 y 1961 y fue invitado, hermanos, para oficiar como representante pentecostal en el Concilio Vaticano II. Pregunta, ¿qué tiene que hacer un pastor en medio de esta gente? ¿Me entiende? Hermanos, lamentablemente muchos pastores el día de hoy están en reuniones ecuménicas. Bueno, del 8 al 9 de abril de 1967, 90 personas, entre ellas algunos sacerdotes católicos, se congregaron en la Universidad de Notre Dame en un retiro muy especial para reflexionar sobre los acontecimientos producidos en sus vidas, ¿no? Esa experiencia, el hablar lenguas, sanidades, milagros, desmayarse, perder el control, bueno, muchas de esas cosas, ¿sí? Y así como contextualizar la experiencia carismática dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, así como una nueva comprensión de la acción del Espíritu en la Iglesia Católica, produciéndose entre ellos una fuerte experiencia, supuestamente, con el Espíritu Santo. Pregunta, ¿el diablo no imita las cosas de Dios? Siempre, siempre, hermano. Hay, miren, experiencias que no son de Dios. Ojo, no todo lo que brilla es oro. Por eso acá ya no se trata de lucha intelectual, sino de lucha espiritual. Uno tiene que tener, digan todos, discernimiento. Discernimiento, amén, discernimiento, ¿sí? Por eso, gracias a Dios por la parte intelectual también, porque gracias a ella podemos racionalizar y comprender cada doctrina que van apareciendo. Tenemos que analizarla a rajatabla y tener mucho cuidado, porque recuerden, pastores, somos los guardianes de la iglesia. Amén. Aquí no va a ser tanto el problema, va a ser cuando estemos delante de Dios.
Así que mucho cuidado, ¿bien? Bueno, ahora, la narración centrada en la experiencia de Duquesne la recogió el teólogo Kevin Ranaghan. Y él la relata en su libro Pentecostales Católicos. Así se llama ese libro, así que puede buscarlo. Y obviamente la experiencia de Notre Dame está más desarrollada en el libro de Edward O'Connor, ¿sí? Que se llama El movimiento pentecostal en la Iglesia Católica. No os unáis en yugo desigual. Amén. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La mesa de Dios con la mesa de los demonios. Bien. Ahora, a los pocos años, hermanos, de su nacimiento, la renovación traspasó la frontera de los Estados Unidos. ¿Sí? A partir de ahí, los curas católicos que pasaron por este retiro carismático ya empezaron a orar de otra forma, empezaron a cerrar los ojos, empezaron a poner manos, y ¿saben qué? La gente empezaba a hablar en lengua que no era evangélica, no estoy hablando de evangélicos, sino católicos carismáticos, ¿sí? Empezaron a haber manifestaciones, gritos, danzas extrañas, de todo tipo, que no necesariamente es del Señor. Por eso, hermano, el diablo es un buen imitador, ¿bien? Una cosa es Adidas, otra cosa es Adivas. ¿Sí? Bueno, ahora entiende por qué la iglesia evangélica actual está tan liviana, tan permisiva, está tan débil escrituralmente hablando. Así estudien, miren, la teología no les queda en el corazón, solamente en la mente y después se olvidan. Hermanos, ¿cuál es la religión más permisiva del mundo? Por ejemplo, el homosexualismo. Si usted fuera musulmán, ¿estaría, miren, en práctica dentro de esa iglesia, de esa religión? No. El musulmán a los homosexuales los tiran de arriba, les dan su pena de muerte, ¿no? ¿Sí? Ahora, si sos homosexual y vas a otra religión, al budista, ¿qué te hacen? No, te van a poner la mente en blanco hasta que te saque ese pensamiento, ¿sí? Ninguna religión es tan tolerante como la Iglesia Católica. Ninguna. Ninguna, hermano. Es la peor. Usted mismo ve las fiestas patronales, ¿cómo son? Hacen actos santos, sagrados, votos, lloros, lágrimas, esfuerzo. Y después que termina la fiesta religiosa, ¿qué hacen? Usted ya sabe. Cosas que van contra la palabra del Señor. Amén. Bien, ¿la Pachamama es un acto religioso aprobado por Dios? No. ¿Pero cuál es la religión que la aprueba? Vamos, ¿sí? ¿Y quién apoya a los homosexuales? Los católicos, hermano. Lamentablemente es así. Siempre la Iglesia Católica fue muy permisiva y es muy tolerante con cualquier cosa asquerosa que vaya en contra de la palabra de Dios. No quiero ser riguroso, pero la palabra es la palabra, hermano. ¿Bien? Por eso la Iglesia evangélica no puede ser, miren, lo mismo. Nosotros somos los que restringimos esas cosas sin necesidad de ser religiosos, no nos tilden de eso. Somos bíblicos y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y queremos que la gente se salve del infierno. Perfecto. Bueno, no me quiero salir del tema. Volvemos a esto. A los pocos años de su nacimiento, la renovación traspasó la frontera de los Estados Unidos. A comienzo de los años 70, el movimiento carismático arribó a América Latina. Cuando algunos predicadores protestantes, bautistas y católicos, en particular Francis McNutt, fueron invitados por el sacerdote colombiano Rafael García Herreros, sacerdote eudista, quien dirigía una fundación social y eclesial llamada Minuto de Dios, para ayudar obviamente a las familias necesitadas. Varios sacerdotes y laicos de dicha comunidad religiosa católica se adhirieron a esta corriente como su sucesor, el padre Diego Jaramillo, y allí nace el primer encuentro católico carismático latinoamericano que se llama ECLA. ¿Bien? Bueno, acá tengo un afiche del 2024, ¿sí? Bueno, ya voy a conseguir otro. Pero, bueno, quiero que vea ahí, ¿qué dice? Renueva tu espíritu, viva el carisma, ¿no? El poder de Dios, despierta tus carismas.
Hermano, los evangélicos no son los únicos que tienen esos carteles del poder de Dios, de sanidad, de liberación. Entre a la página oficial carismática católica, está lleno de esos pósters. Yo me asombré, y aún sus predicadores, hermano, parecen evangélicos. No, esto es algo híbrido. Es como una cruza de un gatito y un perrito, algo contra naturaleza. Hermano, o somos cristianos o no somos nada. Así que le animo a los evangélicos que están en esto. Por favor, vean, no estoy contra ustedes, vean, hermano, estudien un poquito, miren de dónde viene tal pensamiento, doctrina, y Dios los va a guardar. Seamos como los de Berea, ¿no? Que todo lo que se dice se estudia en la palabra, ¿amén? Bien, entonces, ECLA fue celebrado el 19 al 21 de febrero de 1973 y que en principio reuniría a 4 sacerdotes, pero que terminó reuniendo 11 colombianos, 2 chilenos, 3 mexicanos y 2 de Puerto Rico, y 1 de Estados Unidos, 1 de Venezuela y 1 de República Dominicana. Al siguiente año, en 1974, recibió el ECLA II con 200 delegados, porque ahí recibieron el carismata, ¿no? Sí. De 17 países. Desde entonces el Minuto de Dios se denominó la capital carismática. ¿Bien? Y esto se ha convertido en un importante centro de difusión del movimiento carismático en el ámbito regional, utilizando los medios de comunicación como la radio, la televisión en esa época, organizando seminarios de iniciación, o sea, seminarios de vida en el espíritu, entre comillas, así se llama, asambleas, congresos, misas, retiros y un montón de tipos de actividades para hacer los encuentros. Que no era evangélico. ¿Esto le pertenece a quién? A los católicos, carismáticos. Y uno de los estudiantes, por ejemplo, según su testimonio, queridos hermanos, miren, qué diferente, ¿no? Qué diferente. Ya cambiaron hasta el formato de la iglesia tradicional, ¿sí? Bueno, hermanos, según su testimonio, dijo, yo subí a la capilla y me arrodillé en presencia de Jesús, el Santísimo, y temblé con la sensación de su majestad y su santidad. Pero aunque sentía algo de miedo, sabía que necesitaba quedarme allí y orar. Al instante siguiente, en las profundidades de mi corazón, oré una oración de rendición total al Padre diciendo, Padre, pongo mi vida en tus manos y deseo seguir a Jesús, tu Hijo, no importa lo que ello signifique. Si significa sufrir, acepto eso. Solo enséñame a amar con su amor. Y dice que mientras oraba de rodillas, miren, me encontré al momento postrado ante Jesús en el Santísimo, inundado y abrumado por la sensación del amor personal de Dios por mí. En la siguiente hora Dios de pronto atrajo a todos los otros estudiantes y juntos empezamos a orar delante del Santísimo y allí algunos levantaban la mano para alabar al Señor, que eso no lo hacían antes. Ahora sí, levantaban las manos. Otros tenían el espíritu de risa, otros espíritu de borrachera, otros dice que adoraban y otros no encontraban palabras, pero uno se animó a rezar el Veni Creator Spiritus, así se llama, el mismo himno cantado por el Papa León XIII el 1 de enero de 1901. Bien, busque y se va a dar cuenta, ¿sí? Porque en ese cántico piden una nueva fusión del Espíritu Santo sobre toda la iglesia y sobre las mentes. Hermano, ahora, cuando empezó a pasar eso, muchos estudiantes compartieron esas experiencias en otros retiros, ¿no? Con otros estudiantes, con otras universidades. Incluso profesores de esas universidades comenzaron a unirse a ellos pidiendo que pudieran también experimentar esa nueva efusión del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, la renovación carismática, hermano, sigue extendiéndose a un ritmo asombroso por todo el mundo. Este es un ejemplo, ahí tiene un ejemplo. ¿Bien? Hermanos, toda esa gente, todas esas personas que experimentaron esas cosas, empezaron a habilitar iglesias y a hablar con los párrocos locales y demás, que debemos cambiar, no el sistema católico, sino una renovación, algo diferente, ¿no? Para que la gente no se nos vaya, porque recuerden, había una inmigración importante de católicos hacia las iglesias evangélicas, ¿no?
Bueno, entonces con esto frenaron, hermanos. Miren cómo empezaron a imitarnos. Muy parecido a las cosas que hacemos nosotros. Evangelismo por las calles, ¿cómo se llama? Marcha por Jesús, carteles, evangelismo en los semáforos. Todo eso no es de nosotros, ya lo hacían ellos. Solamente que nosotros empezamos a acompañar. No estoy contra eso, aclaración, no estoy contra eso. Pero hermano, hay que saber diferenciar. Amén. El católico carismático también se describe muy activista. ¿Sí? Muy activista, como ciertas iglesias evangélicas muy activistas. No está mal el activismo, pero siempre y cuando no viole, esto les hablo a los hermanos que no saben, no viole su libertad en Cristo Jesús. Usted tiene responsabilidades con su familia, con sus hijos, con su trabajo, con sus quehaceres, con todo lo que hacer, y también tiene responsabilidad con su iglesia. Todo en su debido tiempo, ¿amén? Entonces, cualquier iglesia que rompa esos principios, hermano, hay que tener cuidado, ¿bien? Porque si no se van a terminar enojando con Dios sin sentido, ¿sí? Bueno, ahora, supuestamente muchos que, miren, eso siguen practicando, ojo, recibieron el bautismo del Espíritu, tuvieron tantas experiencias que después de ellas, salido de esto, tuvieron una nueva profundidad en la oración, ¿sí? O sea, se preocupaban por orar mucho, amor por las Escrituras, aunque no estudian teología porque no les conviene. ¿Bien? Bueno, otra forma de mostrar que no es iglesia de Cristo es que no le gusta la Biblia. No le gusta. Ahí nomás, por encimita un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto, usted ya lo sabe. Ahí nomás, encimita. No, porque se va a enojar. No, porque se van de la iglesia. No, ahí nomás. Jesús amó a todo el mundo y se acabó. Para el católico todos se van al cielo, ¿sí o no? Para ciertas iglesias evangélicas también. Y no es así. Dios es un Dios justo, es un juez justo. No hay sombra de variación. Él es perfecto por donde se lo mire. ¿Amén? Bueno, volvemos a esto. Tenían amor por las Escrituras, devoción hacia la Eucaristía, un corazón para la evangelización, una llamada a la conversión y una vida de santidad, muchas veces ¿no? mal interpretadas. O sea, miren, si queremos ser santos nos tenemos que apartar del mundo. ¿Amén? Para ellos santidad es obedecer los sacramentos nada más. Y no es suficiente, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. Eso no es así la salvación. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, hermanos, muchos jóvenes se dedicaron, vamos a decir, tuvieron ganas de ese tipo de vocaciones al sacerdocio, al diaconado. Las chicas fueron para ser monjas. Preocupación por los necesitados, la formación de relaciones más profundas, incluso de comunidades de laicos, dones espirituales, incluso sanaciones. Todo eso empezó a afectar el mundo católico, ¿sí? Así que este movimiento carismático ha sido de hecho la fuente de una renovación personal para los individuos y un ímpetu de renovación dentro de la Iglesia católica, ¿sí? Así que hermanos, no me quiero quedar mucho acá. Ahora, en lo que estaba sucediendo entre los católicos, todo eso, varios pastores, recuerden, estaban yendo a encuentros y retiros católicos, ¿no? Recuerden. Entonces había pastores que les llamó la atención, ¿no? Y también, cómo no, sacerdotes. Entonces, hay un cardenal llamado Suenens, León Joseph, un arquitecto clave del Concilio Vaticano II en 1973. El cardenal Suenens, arzobispo de Malinas y Bruselas, invitó a los líderes de la renovación carismática a establecer una oficina internacional en la diócesis de Bruselas, Bélgica, el domingo de Pentecostés de 1975. Bueno, había tantos movimientos, bueno, unifiquemos, dice, ¿sí? Para que controlemos todo, ¿bien? Entonces, el cardenal Suenens llamó a esa reunión y ¿saben qué? Habían 10.000 personas que ya tenían ese tipo de experiencia carismática. Hablo de católicos, ¿sí? Entonces, todos ellos se encontraron con el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. Hermano, qué impresionante. Y la Iglesia Católica ha visto los frutos de su devoción y un compromiso más profundo, entre comillas, a la santidad de vida, un amor por la palabra de Dios. Los líderes de la renovación han ido desarrollando cada vez más una visión eclesial ampliada, que yo digo una copia de los evangelistas pentecostales, esa es la copia, y han hecho esfuerzos para convertir a esta visión cada vez más en una realidad. ¿Bien?
Hermanos, nos copiaron hasta las canciones. Invitaron en sus eventos a cantantes evangélicos y estos como ovejitas se fueron a meter ahí. Por eso andan raros, no se dieron cuenta. Amén. Nunca se vio esto. Es más, no necesitábamos esto de encuentros. No, la iglesia siempre marchó bien, porque la iglesia no depende del hombre, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él la guía, Él la cuida, la fortalece. Pero nosotros a veces somos tan débiles por dejar de lado la palabra de Dios, la oración, la humildad, tendemos a caer en esto. ¿Bien? Ahora, en 1984, la oficina, querido hermano, internacional, trasladó de Bruselas a Roma para poder trabajar más cerca de los diversos dicasterios del Vaticano y estar en una relación más cercana. Con la Santa Sede, en 1993, la Oficina Internacional cambió del nombre al de Servicios Internacionales de la Renovación Carismática Católica y fue aprobada por la Santa Sede como una asociación privada de fieles con personería jurídica que estaba funcionando bajo la dirección del Pontificio Consejo de los Laicos, o sea, ella es un grupo importante, ¿no? Y su propósito es triple: promover, por ejemplo, los objetivos principales de la renovación carismática católica en todo el mundo, promover la unidad entre las diversas realidades y expresiones de la renovación carismática católica como centro de comunicación, consulta y colaboración, y también la coordinación en los niveles nacionales e internacionales con la Santa Sede, o sea, estar conectados con todo el mundo. ¿Se dan cuenta que miren, tienen hasta panderistas? Miren, tienen hasta conciertos. ¿No les parece muy parecido a ciertas iglesias neopentecostales? Bien, todo apunta a eso. Miren, esos son los carismáticos, no son evangélicos. ¿Qué son? Católicos. Y ahí está María, ahí están los símbolos de la iglesia católica, ¿sí? Todo. Hermano, ellos también, como tercer punto, esta sede intenta establecer el diálogo y las cordiales con otros movimientos eclesiales y comunidades dentro de la Iglesia Católica y con otras comunidades eclesiales e iglesias cristianas protestantes. Así que en 1998, Servicios Internacionales de la Renovación Carismática Católica, con otros movimientos laicos, ayudó al Pontificio Consejo de los Laicos a organizar un encuentro internacional de movimientos de laicos, y ¿saben qué? Ahora eran más de 300.000 personas. Iba creciendo la cosa. Se reunieron en la vigilia de Pentecostés en la plaza de San Pedro para escuchar el discurso del Santo Padre a los movimientos de los laicos, ¿sí? Hasta en la actualidad, queridos hermanos, más de 120 millones de católicos en 120 países del mundo han experimentado esta renovación en el Espíritu Santo, entre comillas. Y Dios nos prohibió a nosotros mezclarnos con el mundo. ¿Amén? Hermanos, por eso todo lo que es encuentro es lo mismo que cursillos católicos. Reitero, como la vez pasada dije, si usted tiene un amigo católico bien acérrimo, pregúntele si en sus retiros no hacen las mismas prácticas que los encuentros evangélicos. Hermano, te va a decir que sí. Pregunte, no le va a hallar. Así que, en el nombre de Jesús, nos liberemos de esto. ¿Quiere una iglesia llena del Espíritu o una iglesia llena de liviandad y paganismo? Por eso ahora entiende que en este tipo de iglesias evangélicas, entre comillas, ¿no?, adoran mucho a su apóstol, lo toman tan fuerte como si fuera su Dios, ¿no? Bueno, los católicos tienen un papa, los evangélicos tienen un montón, ¿sí? Hay que tener cuidado. Bueno, esto no es evangélico, ni es una visión de don César Castellano, que Dios me... No, es un plagio del movimiento católico carismático. ¿Amén? Lo he demostrado antes de ingresar a lo otro. Hermanos, entonces, si te invitan a un encuentro, ¿qué le va a decir usted? No, mire lo que pasa, es que yo descubrí que el encuentro no es bíblico. Pero hay unción, hay manifestación. No, también el diablo hace esas cosas. Esto nació con San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando estaba en ese castillo, estaba inválido porque perdió una pierna, ¿recuerda? Entonces, ahí para no perder el tiempo y en esa aburrida vida, pidió leer unos libros, ¿no? ¿Sí?
pero lo único que había era una historia de santos, una Biblia, una historia de Jesús, y se puso a leer y se interesó tanto que después fue a estudiar a Francia y ahí se gestó lo que se llama los jesuitas, ¿no? Él con un grupo. Y él crea los ejercicios espirituales, ¿sí? Que mínimamente son 15 ejercicios, y ahí están los encuentros. ¿Bien? Y eso era solamente, esos retiros, vamos a decir, eran solamente para monjas y sacerdotes, gente que estaba entregado a la visión, bueno, católica ahí. Después, más adelante, aparece el señor Balaguer, José de Balaguer, y este señor recibe una visión del Señor, un llamado que le dice que tiene que impulsar el crecimiento, desarrollo y expansión de la iglesia. Y por tanto, esos ejercicios espirituales pasan a llamarse cursillos y obviamente ahora no solo aplica a monjitas y sacerdotes, sino también a los laicos, ¿no? Y empieza a llevar a la juventud católica, ahí aparecen palestras, bueno, otros grupos, y los llevan ahí y empiezan a tener experiencias y ahí se refuerza la iglesia católica. Amén. Y de ahí, hermanos, empiezan a invitar a los pastores evangélicos, que ya les mostré, a orar porque tenemos un solo Dios, a buscar la paz y bueno, no se crea. El diablo es mentiroso, hermano, y un fraude. Amén. El diablo no se viste de agresividad. ¿De qué se viste? De cordialidad, de amabilidad. No, estamos el mismo Dios, ¿sí? Y ahí te vas a meter, y hay contaminación de espíritu. Tu Dios te prohíbe, hermano, juntarte con otra gente, ¿no? Que no adore a Cristo Jesús, que no tome a Cristo Jesús como Dios al 100, hermano. Y por esa causa, bueno, usted ya sabe ahora la historia. Perfecto, quedamos así. Bien, ahora, el G12, o Gobierno de los 12, y el movimiento católico carismático comparten un enfoque, obviamente también en la experiencia espiritual y la evangelización activa y la supuesta sanidad, ¿no? Por eso, hermanos, aunque el G12 es un modelo de discipulado protestante neopentecostal, porque yo también tengo toda la información de los estudios de encuentristas, ¿no? Que la vez pasada hemos refutado varios puntos, y también, hermano, miren, he visto la escuela de líderes, y hay cosas bonitas, pero ¿saben qué? ¿Cómo vas a llamar líder a una persona que recién tiene 3 meses de convertido? Aunque pase por ese curso, no sabe nada. No, Dios formó un buen líder. Por ejemplo, Moisés. ¿Cuántos años tardó Dios en formar ese siervo? 80 años. Desde su nacimiento fue formado, 40 años en Egipto, otros 40 años en el desierto, para recién ingresar, y sirvió 40 años, viendo la gloria de Dios. Amén. Y yo quiero en 3 meses ya tener llamado, mire usted, no sé. Bueno, la semana que viene, o la próxima, mejor dicho, porque la semana que viene es nuestro aniversario. Amén. Vamos a festejar, vamos a hablar cosas de la iglesia, ¿sí? Pero la próxima semana, no se pierda, vamos a tocar el tema, qué pasó o qué pasa con la gente que sale de eso, ¿sí? Cómo viene lastimada emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, o con qué credos viene, y ese parásito con que te salgas de la iglesia no se va. Eso se sale, hermano, eso sale con humillación. Amén. Porque este tipo de gente después va a otras iglesias, sana doctrina, bautistas, hermanos presbiterianos y demás, se van a meter ahí y terminan tomando lugares y hacen lo mismo, hacen el mismo daño y dan pastorado a cualquiera. ¿No? Ya lo he visto, pobrecito, me dan lástima, hermano. Por eso tienen que parar esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora, lo que es G12 y lo que es el catolicismo carismático, hermano, tienen fuertes similitudes doctrinales y metodológicas, ¿bien? Entre ellas, y este es un idioma que ellos usan mucho, bautismo y dones del Espíritu Santo. Bien, ambos enfatizan la actual vigencia de los dones espirituales, carismas, que nosotros también, por supuesto, y la presencia activa del Espíritu Santo en el creyente, incluyendo el hablar en lenguas, la profecía y los milagros de sanidad. Así que eso no es propio del evangélico, porque ellos también lo promueven, ¿sí? Hay reuniones de poder en la iglesia carismática, hay reuniones de sanidad interior, hay reunión de sanidad de X, ¿sí? Del cuerpo. Bueno, hay muchas reuniones como
como dije hace rato, según los pósteres evangélicos, no son nuestros tampoco, también ellos lo hacen. ¿Sí? Son imitaciones, hermano. Bueno, pregunta. ¿El Espíritu Santo por qué vino a la tierra? ¿Qué quiere cambiar? La iglesia que no entiende esto enfatiza que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para tener poder, ¿sí o no? ¿Bien? Para hablar en lengua, sacar demonios, para todo eso. No está mal. Pero si yo voy a la palabra de Dios, Jesucristo 30 años, ¿no? 30 años anduvo sin poder, porque Él se despojó a sí mismo, dejando el saquito de Dios temporalmente, y Él vivió como un hombre común y corriente. En esos 30 años se dedicó a formar un carácter, porque una persona sin carácter jamás va a ser líder. ¿Bien? Un líder neto. Entonces, Jesucristo formó un carácter 30 años y dice la palabra que crecía en agrado a Dios y a los hombres. Amén. Y por tanto, hermano, cuando Él va a bautizarse, ahí estaba Juancito, Juan Bautista, una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo está más interesado en formar un carácter, que es el fruto del Espíritu, que son las 9 perlas de un buen cristiano, léalo por favor, que en darte poderes. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos años usó Jesús superpoderes? 3 añitos. Entonces, haga el balance. En vez de andar buscando superpoderes, como hace énfasis esta gente, busque ser corregido, formado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque ¿de qué me sirve un superpoder si no tengo carácter? No sirve para nada, hermano. ¿Bien? Bueno, ellos enfatizan eso. Por eso ve que en esas iglesias hay quizás poderes, manifestaciones, por ahí hay un hablar en lenguas, por ahí una sanidad, un milagro, pero después que salen de la iglesia siguen pervertidos, siguen robando, siguen hurtando, siguen adulterando, siguen fornicando, no hay cambio, siguen encerrados en sus vicios, creyéndose líderes, siguen con problemas psicológicos y les vamos alimentando que son especiales, llamados entre comillas para algo especial, y les damos de comer cosas que no son reales. Y por eso esa gente, hermano, cuando sale de esto, miren, es muy, muy difícil ayudarlos. Yo intenté, no pude. Bueno, con algunos pocos sí, pero no todos quieren esto. No quieren la realidad. Amaron más la mentira, las tinieblas, que la luz. Lamentablemente. Así que oren por ellos, amén. Oren por ellos, ¿sí? Querida iglesia. Bueno, otro. Hacen mucho enfoque en la liberación. ¿Sí? Entonces mi hermano está enfermo, usted tiene demonio de esto y necesita ser liberado. ¿Sí? Entonces todo para ellos es demonio, maldición, brujería, hechicería, que miren, no digo que no sea real, pero no todo es eso. Hay que tener discernimiento. A ver, ¿todo dolor de cabeza es operatorio? No, depende, hay que analizar, hacer un estudio. Bueno, lo mismo tiene que hacer un pastor. ¿Está endemoniada? No, veamos. No, tiene problemas en la cabecita. ¿Sí? Hermanos, no todo es demonio. Amén. Hay muchos problemas, incluso enfermedades, pero no todo es demonio. Pero para ellos es todo demonio, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado. Las dos corrientes practican la oración de sanidad interior y liberación, buscando romper ataduras espirituales, maldiciones generacionales o sanar heridas emocionales del pasado. Los católicos carismáticos siempre hicieron eso. Incluso tienen psicólogos, por lo menos, ¿no? En cambio, la iglesia evangélica ni siquiera son psicólogos y van a meter mano ahí. Salen peor. Ahí sí te creo que están endemoniados, no sé. Bueno, parecen, ¿no? Parecen, ¿sí? Hermanos, no. Liberación sí hay, pero no es cuando yo quiero, es cuando Cristo quiere. Y es más, la persona, hermanos, no es víctima, porque estos lugares cuando te llevan, el diablo te robó, el diablo te hizo esto, Dios te va a devolver. No somos víctimas. ¿Qué somos? Culpables. La Biblia lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí somos víctimas en algunas cosillas, no todos, porque nuestra vida al 100 la manejamos nosotros. Somos culpables por nuestras malas decisiones y no permitir que Dios obre en nosotros. ¿Amén? Por eso, hermano, arrepiéntase de sus pecados y avance. No necesita mi liberación de nada. Necesita usted liberarse de su propio pecado. ¿Cómo lo hago? Arrepintiéndome
llorando ante la presencia del Señor y que el Espíritu Santo tome lugar. ¿Necesito un encuentro para eso? No, lo puedes hacer en tu casa. Amén. Aquí en la iglesia, delante de los siervos si quieres, pero no hay problema. Entonces, liberación, hermano, que todo es demonio, no es tan así. Hay que tener cuidado, ¿bien? Otra evidencia de esto, ellos hacen mucha énfasis en la experiencia emocional de conversión, ¿sí? Priorizan una experiencia personal y transformadora con Dios, a menudo vivida en retiros intensivos como los encuentros de G12, por encima de la religiosidad tradicional o puramente intelectual. Bien, ¿qué quiero decir con esto? No les gusta el estudio bíblico, porque dicen que son aburridos, dicen que no entienden nada, dicen, o sea, no les gusta. ¿Por qué? Cuando se enseña realmente la palabra de Dios, esta se convierte en un instrumento quirúrgico, ¿sí? Un escarpelo ahí que cerciora el corazón y saca ¿qué? Lo pecaminoso. Pregunta, ¿las operaciones son indoloras? No, la operación duele. Gracias a Dios que hay anestesia local. Pero bueno, Dios a veces te va a poner así, ¿no? Te va a sacar, te quiere extirpar ese cochino corazón. ¿Amén? Hermano, cambie su manera de pensar y no es fácil, es morir a nosotros mismos. ¿Bien? Hermano, por eso no somos religiosos. Aquí también hacemos pandero, aquí también danzamos, aquí también creemos en los dones, lo hemos experimentado. Aquí también estudiamos Torá, ¿no? Estudiamos la palabra del Señor, todo, pero siempre con justo discernimiento. ¿Bien? Respetando el trato de Dios con cada uno de ustedes, ¿sí? Siempre tiene que haber respeto y armonía entre todos. ¿Amén? Y obviamente el estudio es nuestro deleite. Amamos la palabra de Dios y ella es nuestra fuente de información y la única autoridad sobre la iglesia, por lo menos de esta. ¿Bien? Y no vamos a permitir que ninguna de esas cosmovisión ingrese acá. Están llegando gente que han pasado por esto y esta mañana estaban llorando varios. Y decían, Señor, gracias, me has liberado. Así que les animo a las personas que están desanimadas sin congregar, si pasaste por una de estas iglesias, G12, y te hicieron encuentros raros y demás, y hoy estás tan frustrado, bueno, capaz que tenés una opresión del corazón. Eso no era de Dios. Eso es católico. Católico en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser el eje central de una iglesia. Amén. Expuesta, por supuesto, como corresponde, ¿no? Con los textos en el formato correcto. Y usted ya sabe, hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, todo para tener un tesoro precioso, ¿no? Y hablar diversos temas, por supuesto. ¿Bien? Ahora, también hace mucho énfasis en la oración de intercesión, que también lo hacemos acá. Dan gran importancia a la oración intensa, constante y corporativa para alcanzar metas espirituales, la expansión de la iglesia o pedir por milagros. Que no está mal, pero para ellos, hermanos, los milagros es como que tiene que ser obligatorio. Por eso nació la doctrina del digan todos de claro. No. La Iglesia Sana Doctrina dice esto. Dios, que se haga tu voluntad. Amén. Sí, pedimos. Dios hace grandes milagros acá. Gloria a Dios, de todo tipo, no hay problema. Pero yo no voy a hacer propaganda de eso. Quiero hacer como Jesús. No le cuentas a nadie. ¿Sí? Si quieres venir, venga a conocer acá. Amén. Pero hermanos, acá estudiamos la Biblia. ¿Sí? Bien, entonces nuestro enfoque es pedir que Dios haga su voluntad sobre la iglesia, sobre nosotros también, y que Él haga lo que Él quiera, porque todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera. La Biblia lo dice. Bien. Ahora, también tiene mucho evangelismo práctico, comparten la urgencia por ganar almas y expandir el reino de Dios, delegando un papel muy activo a los laicos en la tarea de evangelizar y guiar a otros. ¿Bien? Entonces ahí nacen metodologías, ¿no? Entonces salimos acá, allá, nos disfrazamos de payasos, hacemos esto. No está mal eso, pero ellos no lo hacen por el amor a Dios, lo hacen por ganar discípulos, ¿no? ¿Sí? Recuerde, 12, ¿no? Y están desesperados porque a todos se les llenó la cabeza que son líderes llamados a cosas especiales, profetas, no sé qué le dijeron. Hermano, no crea a todo aquel que dice que viene de parte de Dios. No crea. Tiene que analizar según la palabra si vio algún principio. ¿Amén? Y desde ya te digo, querido hermano, nadie es líder en 3 meses. Nadie. Todos tienen procesos. Eso es natural en una empresa, eso es natural en el mundo. Nadie es doctor en 3 meses, ¿o sí?
Nadie es cirujano en 3 meses. O un cursillo por internet. No, hermano, hay varios cursillos acá y ya te dicen, sos pastor. ¿Cómo vas a decir eso en el nombre de Jesús? Ser pastor es algo muy, muy pesado. Porque el hombre de Dios tiene que ser formado por el mismo Dios antes de su llamamiento. ¿Bien? Y duele, yo les digo, duele mucho, para gestar un carácter y no tenerle miedo a nadie. Hermano, por eso el pastor de hoy es débil, porque está puesto por hombres, no por Dios. Y no confía en Dios. Y confiar en Dios sería otra cosa. Sería otra cosa. Amén. Bien, entonces, hermanos, nosotros, claro que sí, gracias a Dios por nuestros evangelistas que están saliendo, gloria a Dios, y se han cruzado con un montón de personas. ¿Y saben qué? Me he cruzado con un montón de G12 que no están congregados, están lastimados. Y oren por ellos. Acá los vamos a recibir, los vamos a ayudar a hacer entender primeramente ¿qué? Las Escrituras. Y que ese dolor no fue producido por Dios, sino por ¿quién? Por esta cosmovisión. Entonces quiero decirles, esa visión no es cristiana evangélica. Nuestra visión es Cristo. Siempre fue y será Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora, alabanza expresiva. En sus cultos y asambleas de ambos, han adoptado un estilo de adoración contemporáneo, vibrante, con el uso de música moderna, aplausos, expresiones físicas de júbilo, y está bueno, porque acá también lo hacemos, pero hermano, luces, instrumentos musicales, ¿no? Cantantes, y todo eso es normal, pero si no hay eso para ellos, entonces no está el Espíritu de Dios. Hermano, no todo culto es vibrante. Tratan de hacerlo, pero las personas a veces vienen con problemas y no van a manifestar tanta cosa vibrante. ¿Amén? No, pero alabe, no, estoy triste. Dice la palabra, si estoy triste, presente ¿qué? Oración. Y si estoy alegre, cante. Amén. Todo tiene su tiempo. Amén. No podés obligar a la gente que sea alegre. No, todos están pasando sus cosas, todos tienen sus situaciones, pero la presencia de Dios no se retira nunca. Porque Dios no se mueve según tu emoción. Dios prometió estar y está, ¿sí o no? No digo que no exprese todo al Señor. ¿Bien? Bueno, sigamos. Todos somos un líder. ¡Ay, Dios! Esto enseña que cada creyente debe convertirse en líder y discipular a otros. Se enfatiza mucho el potencial individual y la capacitación constante. Hermanos, si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo sería oreja, ¿dónde estaría el ojo? No todos somos líderes. No todos somos líderes. Las 12 tribus de Israel se sujetaban a un rey. ¿Amén? Hermanos, no. Acá hay hermano corazón, hermano pulmón, hermano pierna, hermano mano, hermano lengua, hermano cerebro, hermano, porque somos un cuerpo. ¿Bien? Lo siento por romperles el corazón, no todos son líderes. Y si te dijeron eso, analiza, hermano. Porque uno de los errores es hacerles creer a todos que son líderes. No. Y eso de servir y estar bajo sujeción no es pecado tampoco, ni siquiera es tristeza, no, es alegría. Hermanos, todos somos llamados a servir a Dios según como Él quiera, ¿sí o no? Entonces la gente que está acá en esta iglesia está siendo puesta según su don. ¿Bien? Los músicos, ¿dónde tienen que estar? Ah, bien, ya saben, ¿sí? Bueno, los hermanos de limpieza, ¿dónde tienen que estar? Y ellos se gozan ahí, no hay problema. Hermanos, cada uno está puesto donde tiene que estar, todas las piezas están ahí. Los evangelistas, ¿dónde tienen que estar? Y están ahí, y son gozosos, están contentos. ¿Sí? Funcionan bien ahí. Eso no significa que, qué mal, no voy a hacer. No, hermano, Dios hace como Él quiere. Amén. Así que iglesia, no lleve a la gente a creer cosas que Dios no ha dicho. ¿Sí? Bien, ahora no me quiero quedar mucho acá. Padre de multitudes, ¿escuchó esa expresión? Bueno, basado principalmente en la figura de Abraham, se usa para hablar de engendrar hijos espirituales y formar generaciones de discípulos, ¿no? Hermanos, miren, somos hijos de Abraham en el sentido espiritual,
pero nuestro Padre es Cristo Jesús. Él es el Padre de multitudes. Usted no es padre de nadie, salvo de su familia. ¿Bien? No. Esta visión viene del católico. Ellos sí tienen un padre. ¿Cómo se llama su padre? A ver, el Papa. Bien, el Papa, ¿no? Él es el representante de Dios en la tierra. Bueno, él dice que es el padre de las multitudes católicas y le hacen caso, ¿sí o no? Los evangélicos estamos yendo por el mismo camino. No llames a nadie bueno. Solo hay un Padre bueno. ¿Quién es? Dios. Hermano, miren, cuando Pablo hace la expresión, ustedes son carta de mi apostolado y cosas así, hijos míos, está hablando que él les evangelizó nada más, no es que es su padre, ¿sí? En el sentido, tú seguirás mis órdenes, no. Fueron engendrados en el evangelio de Pablo, amén. Perfecto, no está hablando de eso. Mucho cuidado. Sigamos. Conquistando multitudes. Esa idea no era de los evangélicos. ¿De quién es? Y quienes, miren, hemos tomado eso también, ¿sí? Lenguaje de expansión masiva y crecimiento numérico de la iglesia. Muchas veces se usa terminología de conquista espiritual. Por ejemplo, salta para Cristo. Y ahí hacemos bochinche, ¿no? No está mal el sentir, pero hermano, que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? Jesucristo expandió su reino con sangre. ¿Saben por qué? Por ser muy buenos. ¿Bien? Hermano, el otro día escuchaba a los pastores antiguos de 1980 para atrás, pastores que no eran de esto, pastores serios que se oponían a esto, pastores de la vieja escuela, de diferentes denominaciones. Y yo decía, ¿no? Si juntamos estos 10 años, estos sermones de estos señores que son bonitos, familia, hablan cositas, ¿no? Que hasta los carismáticos hablan, y yo los pongo, llevaría estos sermones y les haría escuchar a esos pastores antiguos, ¿qué dirían esos pastores antiguos? ¡Qué vergüenza! Porque los pastores antiguos confrontaban el pecado. Anda a ver, hay un señor, Daddy Yankee, disculpe, es famoso, así que no hay problema. Miren, hace poco supuestamente se convirtió. ¿Qué tiene que hacer en los púlpitos si es nuevo? ¿Los pastores antiguos le harían subir arriba? No, porque primero tiene que tener testimonio. Mínimamente 2 años de observación. Y si ven fruto, darle algo que haga, que no necesariamente es arriba. Hermano, miren, somos tan débiles. ¿Y por qué cree que la juventud evangélica está cualquiera el día de hoy? Porque esas visiones no son nuestras. ¿De dónde son? Ya aprendió. Así que nada de conquistando multitudes, el que conquista es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo venga, Él mismo convencerá al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Él me conquistó a mí. Solamente me entregaron la palabra, oraron por mí y acá estamos. Amén. Nada de promesas que yo voy a ser líder, profeta, no sé, eso nunca me dijeron a mí. Me dijeron que yo era un pecador y que me iba a ir al infierno. Y Dios tocó mi corazón, se compugió mi alma, me arrepentí y acá estamos. No necesité nada. Y las sanidades y milagros vinieron por consecuencia de buscar a mi Dios. Dios me sanó de muchas cosas, interna y externamente. ¿La gloria de quién es? Y no fui en ninguna de estas cosas. ¿Bien? Hermano, por eso tenemos que tener discernimiento, más en esta época que está muy peligrosa, ¿no? Otra expresión, vamos terminando ya, es ser violentos. Basado en Mateo capítulo 11, versículo 12, los violentos los arrebatan, ¿no? Entonces generalmente se interpreta como tener determinación extrema, agresividad espiritual y guerra contra el conformismo, ¿sí? Hermanos, la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo y su hora de lo que se quiera en esta tierra. ¿Bien? Hermano, la iglesia aquí esta mañana estaba lleno, no había lugar, pero va creciendo de a poco, ¿sí o no? Sin necesidad de prometer nada, sin necesidad de ir a curso liderazgo. No. Aquí estudiamos teología.
en todas sus expresiones, ¿sí? Siendo balanceados, ¿no? Pero hermanos, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Hermano, y cada arbolito, yo tengo un limonero que la vez pasada me dio 5 limoncitos. Hace 4 años lo puse. 5 limoncitos. El próximo año, cuando esté así, ¿cuánto me dará? Unos 10 limoncitos. El próximo año, ¿cuánto me dará? Y de acá a 10 años, ¿cuánto me dará? Bueno, así es la iglesia. De a poco, tranquilo, porque dice la palabra, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, y acá se está creciendo cada vez más sin necesidad de hacer ruido, porque el Espíritu Santo trae a aquel que está buscando realmente a Dios y su palabra. Amén. Hermano, no seré un pastor perfecto, no soy vistoso, no, nada de eso, pero yo sí sirvo al Señor. Eso sí, con mi imperfección y todo. Así que si usted quiere ser violento, muera usted mismo, tome su cruz y siga al Señor. Sin sueño, sin anhelo de nada, cállese, déjese trabajar por el Señor. Dice la palabra que cuando tú te encierras en un cuarto solo y oras a tu Padre en lo secreto, Él te recompensará Se nota cuando estás buscando mucho al Señor. Y se nota también cuando no estás buscando mucho al Señor. Por eso este tipo de gente busca la aprobación del mundo, como cualquier padre católico, sin tener en cuenta, hermano, la santidad del Señor. No, el Evangelio no se negocia. ¿Amén? Perfecto, no quiero entrar mucho ahí. Otro, hace mucho énfasis en el número 12. Inspirado en los 12 discípulos de Jesús, el sistema busca que cada líder forme 12 discípulos principales, quienes luego multiplican otros 12 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿cuántos discípulos tuvo don Pedro? Ya. No tuvo 12. Jesús tuvo 12. Pedro no tuvo 12. Los apóstoles no tuvieron 12. Pedro cuando salió a predicar en su primer sermón, ¿cuántos trajo a la casa? 3.000 personas. ¿Amén? Entonces se pasó de la lista. Después Pedro sale y ¿cuántos vienen? 5.000 más, ya son 8.000. ¿Bien? Por el poder del Espíritu. Y era tan lleno del Espíritu que pasaba la sombra de Pedro y ¿qué pasaba? La gente se sanaba. Miren, ¿qué nivel? Y ellos no practicaban esto. Hermano, sea humilde. Se trata de carácter. Si usted tiene un carácter como el de Cristo, Dios no tiene problema en darle lo que usted pide, porque ya está en condiciones correctas. ¿Amén? Bien. Otro, la escalera al éxito, o del éxito, perdón. Modelo progresivo de crecimiento espiritual y ministerial normalmente incluye ganar, consolidar, discipular y enviar. Hermano, bueno, está bueno la intención, pero no es de los evangélicos. Esto es católico. Usted puede entrar a la página oficial de César Castellano. ¿Cómo se llama la institución? Iglesia, Ministerio Carismático, ni siquiera se denomina evangélico, protestante, no, no. Todo lo que sea carismático, todo lo que sea cátedra, o sea, nombres muy religiosos. Mucho cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Amén? Nosotros somos cristianos evangélicos y no tenemos nada que ver con escalera al éxito, nada. No. Si Cristo quiere que muera mañana siendo mártir, gloria a Dios por eso. Pero yo no vine a agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Amén? No digo que falte el respeto, no estoy haciendo eso. Estoy mostrando una realidad la cual los evangélicos nos tenemos que cuidar, por favor. Y si usted está en ese sistema, querido pastor, salga y rompa en el nombre de Jesús antes de que venga el juicio de Dios. Porque siempre Dios envía juicios. No sé si usted sabía. ¿Sí? Y pasa factura muy caro, ¿sí? Dios ha bajado un montón de superlíderes, entre comillas, que se han ensorbecido mucho. ¿Bien? Se han enseñoreado. Y se creyó padre de multitudes. Se anda a bajarlo, ¿no? Y Dios va a pasar su mano. ¿Bien? Mucho cuidado. Otra cosa. Estrategia del éxito.
Se presenta el modelo celular como una fórmula efectiva para crecimiento rápido de iglesias y liderazgo. Está bueno. Nosotros hacemos reuniones en casa, gloria a Dios, pero yo no voy a poner líder a cualquiera. Hacen 3 meses de curso intensivo de líder y ya le ponen, hágase cargo de 12, de otro de 2. No todos son líderes, por eso hay mucha división, por eso hay mucha angustia, separación. Incluso, hermano, hay testimonios de hermanos que han llegado acá que sus familias mismas se han destruido por esto. No todos son líderes, no es así. El curso no sirve si no tenés llamado divino. Amén. Dios levanta siervos. No, el hombre no puede, el hombre capacita. Todo el mundo tiene que ser capacitado de la misma forma. Pero el que levanta siervos, ¿quién es? Dios, el único, porque es su iglesia. Y Él cuando levanta un siervo, nadie le puede voltear. Nadie. Amén. Porque es su iglesia y es celoso de sus hijos. Amén. Así que, hermano, por eso, no se enoje conmigo, por favor. Yo soy un siervo de Dios. ¿Sí? Si usted no me conoce, venga y charle conmigo y va a ver. Vamos a hablar lo que usted quiera de la palabra. Y va a ver que no hablo tonterías. Está todo en la historia, está todo en la Biblia, está todo en los idiomas originales, en la historia de la iglesia. Lo analizo todo. Amén. Bueno, sigamos con esto. Otra palabrita que usan mucho es visión, ¿no? La palabra visión se vuelve central para ellos. Siempre que inician una célula o el culto en general, siempre inician con tu padre espiritual es Pepito, tu madre espiritual lleva su ADN espiritual, cosas así. Te llenan la cabeza de eso. Como el católico dice, no, tu padre es el Papa, ¿sí? No, hermano, no es mi padre es Dios. Y si yo me sujeto a una visión de una iglesia, tiene que ser bíblica, tiene que ser apostólica, tiene que ser una visión sana, de libertad. Dice que la verdad os hará libres. Usted es libre aquí de elegir, nadie está aquí por promesas vacías, huecas, cada uno está con su libre albedrío, acá sí o no. Y están aquí voluntariamente. La gloria es del Señor. ¿Quién los trae acá? El Señor. Amén. Porque usted ama al Señor, ¿sí o no? Gloria a Dios, ¿sí? La palabra visión se vuelve central, no solo significa propósito espiritual, sino adhesión al modelo específico del movimiento. Quiero decirles a otros cristianos más nuevitos, el G12, ese sistema que ahora cambió de nombre, ha mutado, la semana que viene o la próxima, mejor dicho, vamos a dar los nuevos nombres. Hermano, se ha disimulado, mientras el sistema sea retiro, encuentro y cosas así, no es cristiano evangélico. Parece, pero no es. ¿Sí? Así que, hermano, mucho cuidado, porque cuando usan la palabra visión es meterte en la cabeza sobre padres espirituales, sobre esto que el otro, y quedás prendido religiosamente en eso. Y es muy difícil salir de eso después, porque se convierte en una secta. Hay estudiosos que lo han denominado ya una secta. Mucho cuidado, ¿bien? Una secta muy llamativa y famosa que parece evangélica porque invitan artistas evangélicos, porque invitan pastores evangélicos, y lamentablemente cuando van ya asumen que eso es evangélico. No es así. Hay que tener cuidado, ¿bien? Sigamos. Red de 12, estructura piramidal o de discipulado multiplicador, donde cada persona responde a un líder y forma nuevos discípulos. Usted tiene que responder a un pastor, no a un líder. ¿Sí? Ya basta de eso. El líder no tiene capacidad de nada. Los siervos tenemos capacidad ¿de qué? De consejo. ¿Capacidad de qué? De exhortación. Capacidad de que, obra de profeta, exhortar, edificar y consolar. Los siervos. El líder está bueno en algunas áreas, pero no. Cosas importantes tiene que hablar con los pastores, porque ellos son los encargados de la obra. Así que basta, los líderes no están parados, están peor en su familia que la otra familia y se ponen a solucionar. No es así. Por eso viene, hermano, la decadencia de un montón de células que se están haciendo pedazos ahí. Y se ha dado el caso, hermano, de muchas cosas terribles. Bueno, otro día le voy a contar, ¿sí? Bueno, esto no funciona así. Sigamos. Preencuentros. Reuniones preparatorias antes de los retiros espirituales. Ahí se instruye sobre expectativas, confesión y disposición espiritual. Te prometen cositas. Vas a ser liberado de la maldición. Vas a hacer esto. Si vamos allá, aquí. Y te llenan la cabeza. ¿Bien? Te promete que vas a salir llamado por Dios, ungido, y vas a ver el tercer cielo, no sé. Y cosas así. Hermano, todo es mentira. Te preparan para un fraude.
seguro encuentros, retiros intensivos de ministración emocional y espiritual, que ya les expliqué la anterior semana, ojalá haya tomado nota, y hemos refutado tales prácticas, incluyen arrepentimiento, liberación, sanidad interior y dinámicas grupales. Amén. Después están los posencuentros, seguimiento posterior para consolidar a la persona dentro del sistema y mantener el proceso del discipulado, que eso es muy común. Y después viene lo que es la multiplicación. Uno de los pilares centrales, el crecimiento numérico y la reproducción constante de líderes, células, es visto como señal de éxito ministerial. ¿Y saben qué, hermanos? Si uno de estos líderes no logra llegar a esto, por lo menos 12, se siente frustrado. Ahora, para terminar, hermanos, ¿por qué estoy enseñando esto? No es porque tenga odio, no me tome así, sino que estoy muy preocupado. Yo amo la iglesia de Cristo. ¿Bien? Jesús es mi amigo. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Entonces, sería bueno que muchas almas, hermanos, salgan de esto. Porque les he demostrado que no es cristiano evangélico. Hace muchos años, pastores ya están ancianos, predicaban sobre esto, ¿sí? Cosas similares. Pero muchos los han despreciado. Pero hoy se me ha encomendado de parte de Dios volver a advertir porque está resurgiendo con otros nombres. Hermano, es peligroso. Esto ha destrozado familias y están llegando gente que está hecho pedazos. No solo emocional, no solo psicológicamente, sino espiritualmente también. Hermanos, los ayudemos, amén. Esta iglesia los va a ayudar, ¿sí? Vengan los caídos, vengan los lastimados, vengan acá, no lo vamos a juzgar, lo vamos a ayudar, ¿sí? Porque lo hacías por ignorancia, caíste en un sistema, quizás pastor, estás triste, estás botado ahí, estás como sin rumbo, porque te metiste en eso. O te metieron de líder así de arriba y ahora estás pagando consecuencias porque piensas que has fallado a Dios. No. Te puso el hombre, no te puso Dios. Dios cuando pone, no avergüenza. Amén. Y acá estamos, amén. Así que, hermanos, 12 añitos y vamos bastante bien, gracias a Dios, sin necesidad de afectar a nadie ni quitarle la santa libertad que Dios te ha otorgado. Yo no soy quien, ni siquiera soy tu padre es Cristo. ¿Sí? Hermano, yo soy un simple siervo que vengo a hacer la voluntad de Dios. Y vengo a abrirte la mente y el corazón, aún usando psicología si querés, no hay problema. Muestro todo, pero no psicología oscura. Porque tu intimidad solamente es del Señor. ¿Amén? ¿Solamente es de quién? Del Señor. Así que, hermano, si quieres servir a Dios, bueno, comienza acá. ¿Cómo? Humíllate. Reconoce que nada eres y nada vas a llevar. Reconoce que tienes a Cristo Jesús. Reconoce que todo tu mal tus cosas malas, todo lo que te pasa y eso, como víctima, date cuenta que la mayoría de situaciones han sido tus malas decisiones. Y responsabilízate, por favor, de tus acciones. Pide perdón. Cambia tu forma de ser. Deja de ser necio. Deja de andar peleando pastores. Deja de andar quejándote de cosas. No, humíllate en el nombre de Jesús y que Dios te forme como Él quiera. Amén. Ahí verás la gloria de Dios. Ahí vendrá tu cambio y un ministerio, entre comillas, si Dios quiere, según tu corazón. Amén. Dios es bueno, ¿sí? Así que esto fue Cirugía Espiritual, Extirpando Doctrinas Extrañas, parte 3. Amén. Saludos, Dios me los bendiga. Si te gustó la enseñanza, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para seguir recibiendo contenido como este. Y también queremos invitarte este próximo domingo en Telle 51, Barrio El Mirador, Salta Capital, a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche a nuestras reuniones generales. Durante la semana también podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde vas a encontrar toda la información para tu edificación. Te saludamos José y Natalia Alberto de Monte Santo Iglesia Bíblica.